Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Etnografía 2. En esta clase vamos a analizar, ¿sí?, una nueva temática, ¿sí?, que precisamente viene a ser lo que sería la clase número 3 con respecto a las categorías de análisis para el trabajo etnográfico. Y puntualmente, dentro de este espacio de análisis, ¿sí?, en donde vamos un poco adelantándonos hacia cuáles son estas categorías que deben ser consideradas en la investigación etnográfica a profundidad, nos encontraremos con algunos puntos que sobresalen muchísimo y que son estas tres principales categorías. La categoría de la espacialidad, la categoría de la temporalidad y la categoría del sentido. Y por lo tanto tendremos estas tres categorías analizadas en tres clases diferentes el día de hoy. Por lo que haremos una exposición primera sobre espacialidad, una siguiente exposición sobre temporalidad y la última exposición sobre sentido. Comencemos entonces con estas categorías, analizando además que son categorías que se encuentran profundamente interrelacionadas. Esto es que pese a que se analicen de manera separada, esto no tiene nada más que una intención analítica, es decir, de volverlo mucho más didáctico y fácil de comprender cada una de las categorías, pero que en la realidad, con respecto a los hechos sociales y culturales con los que nos encontramos y que son objetos de las ciencias sociales y específicamente de la etnografía, ¿sí?, estas tres categorías están relacionadas directamente. Es decir, todo lo que ocurre en el mundo de lo social y lo cultural se da en un espacio, se da en un tiempo, en un momento, y además para los seres humanos tiene un sentido, tiene unas significaciones. Entonces decimos que estas tres categorías se encuentran integradas dialécticamente porque una, ¿sí?, afecta sobre las otras dos al mismo tiempo que esta es afectada por esas. Y por lo tanto no podemos decir que una defina a la otra, sino que se interdefinen, ¿sí?, al mismo tiempo, y no hay una que genera a la otra, sino que las tres tienen un diálogo o una confrontación constante y cuya dirección no puede ser identificada en un único sentido, sino que las tres se conectan entre sí. Y por lo tanto también recordar lo que discutíamos en clases anteriores con respecto al método etnográfico, ¿sí?, que era aplicar entonces para identificar estas tres categorías la observación, que es de alguna manera el método más clásico de la etnografía y la antropología, pero además aplicando también el trabajo de la comprensión, que es ya el espacio en donde integramos a nuestro conocimiento los discursos y las explicaciones de los sujetos sociales en la cultura. Entonces, como les decía, tenemos que todo hecho social y cultural se da en un lugar, en un momento y para algo, precisamente porque es un hecho humano, está atravesado por la razón y la comprensión humana. Pues bien, vamos a empezar con la espacialidad. La espacialidad precisamente hace referencia a el lugar, ¿sí?, a el espacio en el cual se lleva a cabo el desarrollo de una comunidad, un acto puntual o un hecho cultural como una celebración, como el día a día, como un acto como el matrimonio, o puede ser también un proceso más largo como la economía. Y entonces de esta manera, sí, la vida humana, la vida social, se da en un espacio, en un lugar puntualmente. Y ya vamos a entender ahora que esta espacialidad nos permite hacer algunos diagnósticos. Precisamente cuando nos ubicamos en la necesidad de aplicar la categoría de la espacialidad, hay algunos niveles, algunos como títulos que debemos considerar. En tanto, por ejemplo, primero los niveles de la espacialidad, comprender que siempre el hecho social se puede estar desarrollando en un espacio, pero que este espacio puede estar directamente relacionado con un macrouniverso. Por ejemplo, cuando analizamos algún hecho cultural o social de un barrio de Manta, hablamos también de que eso está dentro de un espacio mayor que es Ecuador, por ejemplo, o que es Manabí, y que tiene unas características propias, sociales, culturales, económicas, políticas, que influyen sobre ese hecho localizado. Y por lo tanto hablamos de un macrouniverso que hay que definir, pero también hablamos de un microuniverso que es el espacio más directo de
ejecución de ese acto social y cultural, que podría ser, por ejemplo, la descripción directa del barrio, del sector, de la localidad puntual en el cual se está desarrollando el acto analizado. Además, también tenemos una necesidad de comprender, ¿sí?, que estos espacios, estos escenarios, también tienen características diferenciadas, como que, por ejemplo, puede ser que lo que estemos observando se realice en un espacio considerado ancestral, o un espacio considerado mítico, o mundano, o cotidiano. Y esto también nos ayuda muchísimo en la comprensión de los hechos culturales y sociales, porque podemos tratar de comprender cómo es el comportamiento de la gente cuando cambiamos los espacios. Esto es como hay diferencias en los comportamientos que se realizan en una cultura dentro de los espacios de culto, como podría ser una iglesia o una capilla, ¿sí?, que es considerado un espacio sagrado, podríamos llamarle, ¿no? O un espacio en donde se encuentran los restos de la civilización, o un espacio que es de muchísima importancia para la comunidad, que podría ser un espacio ancestral, ¿sí?, o un espacio que está más rodeado de lo mágico y un poco de lo sagrado y lo mítico, como por ejemplo un cementerio. Y entonces nos encontramos que para comprender la conducta cultural y social es necesario tener muchísima consideración sobre el tema de las características del espacio donde se desarrollan los actos y los hechos culturales y sociales. Por otro lado, también tenemos unas diferencias, ¿sí?, con respecto al uso de estos espacios sociales y culturales, patrones de asentamiento, por ejemplo, en qué tipos de espacios, de terrenos, ¿sí?, se asienta la comunidad, ¿sí?, o en qué tipos de terrenos se asienta cierto tipo de comunidad, cierta clase social también. Y, por ejemplo, nos damos cuenta que muchas veces nuestras culturas también definen usos diferenciados de los espacios físicos, de los terrenos. Por ejemplo, saber que en cierta parte de la ciudad vive gente con mayor nivel económico o de una clase social considerada más alta, y que en otras pues se usa precisamente para personas de clase social más baja, o qué parte de la ciudad, qué parte de la comunidad está destinada para el cautiverio de las personas privadas de libertad, por ejemplo. Y entonces los espacios tienen significantes sociales y culturales. Con respecto también al acceso de recursos, ¿sí?, el hecho de hablar, por ejemplo, de la desigualdad en una cultura también nos lleva un poco a preguntarnos la división con respecto al uso de los suelos, dónde se construyen los hospitales, dónde se construyen las escuelas, los servicios, ¿sí?, y cómo está dotado esos espacios, qué servicios tiene un espacio frente a otros. Pero bueno, lo veremos también más adelante. Y otro hecho también relacionado con las características, ¿sí?, es de diferenciar los espacios en tanto ruralidad, urbanidad, en tanto prácticas ecológicas también. Es decir, esta comunidad en este lugar tienen estas prácticas de cuidado con el medio ambiente y que por lo tanto también tienen que ver con las consideraciones culturales sobre esos espacios, espacios que se cuiden versus espacios que no se cuiden. Como por ejemplo podemos haber definido dentro de nuestras culturas espacios para el desecho de la basura, y en otros espacios para el turismo, y en otros espacios para los cultos sagrados. Y por lo tanto tenemos ahí consideraciones culturales sobre el espacio que es necesario considerar en el análisis etnográfico. Así también tenemos significados, significantes y espacios diferentes en tanto sus condiciones climatológicas, como las montañas, como las playas, y que por lo tanto en la comunidad humana también se les dota de sentidos diferentes. Por otro lado, el tema de la constitución geográfica del espacio, de la categoría de espacialidad, tiene relación también con la flora y la fauna de una comunidad. En tanto, si tienen unas condiciones vegetales, y estas también pueden estar comprendidas desde el uso, el consumo, la consideración de que algo no es comestible versus lo que sí se considera comestible para esa comunidad. Y eso puede ser interesante, porque incluso si bajamos a lo siguiente, que es las características zoográficas de la espacialidad social, nos encontramos, por ejemplo, con que en ciertas culturas hay animales que se consideran de consumo, y esos mismos animales
en otras comunidades no son considerados de consumo. Y eso nos muestra de que el espacio no es una cosa, un objeto externo que se encuentra ahí y ya, sino que está mediado por las interpretaciones y las comprensiones sociológicas, culturales de nuestras comunidades. Y así también el uso de recursos humanos en ciertos espacios. Por ejemplo, cuando hablamos de un espacio sagrado, también nos encontramos con roles humanos, sociales, sagrados que se le asignan a los humanos, como el sacerdote, ¿sí? Como el líder religioso, o como podríamos hablar también de los espacios destinados a la política, y por lo tanto ahí encontramos un tipo de recurso humano que son los políticos, precisamente. Y por lo tanto el espacio ya es un objeto de estudio para la etnografía. Además de que tenemos la geografía humana, ¿sí? En tanto, estos grupos, ¿dónde se están asentando en el espacio de la comunidad? Es decir, y podemos encontrarnos ahí con diferenciaciones importantes, por ejemplo, de género, ¿no? ¿Qué espacios, ¿sí? ¿Qué territorios dentro de la comunidad se otorgan desde la cultura para las mujeres y cuáles para los hombres? ¿En qué lugares se admiten mujeres? ¿En cuáles lugares se admiten solo hombres? ¿En qué lugares no se admiten personas de la diversidad sexual? Además también, ¿sí? Otros rasgos que encontraremos en el espacio social, que son los roles de género, ¿sí? Y cómo las personas diferenciadas, hombres, mujeres, diversidades sexuales, se encuentran entonces con el uso de esos espacios y de las labores, los roles sociales asignados a esos lugares, escenarios y espacios. Además de que podemos considerar también otros datos, ¿sí? Otros datos geográficos de nuestra población que se encuentra en un espacio determinado. ¿Sí? Dentro de Manta hay unos límites y por lo tanto podemos hablar del estado civil, de esas personas que ocupan el espacio. Podemos hablar de la etnia de las personas que ocupan el espacio. ¿Dónde están asentados, por ejemplo, en Ecuador, las comunidades originarias? ¿Dónde están asentados las comunidades afrodescendientes, los montubios, los cholos, ¿sí? Los mestizos? Y por lo tanto es importante comprender en la cultura, en esos acuerdos, en esas negociaciones humanas de la cultura, cómo se configura luego en el espacio. Otro análisis posible al respecto del espacio de una cultura es su división política. ¿Sí? Necesitamos definir si lo que estamos analizando es una ciudad, si es una ciudad principal, si es una ciudad más pequeña, si es un cantón, si es una parroquia, si es un barrio, porque luego esto va a implicar un montón de cosas en cómo se van construyendo las relaciones humanas y en cómo, por ejemplo, la información puede llegar a estos espacios para configurar también los imaginarios culturales. Es decir, no es la misma cantidad de información la que llega en una ciudad principal o incluso las características de la geografía humana, que también les hablaba ahora, que tenemos, por ejemplo, en Quito, con respecto a personas de diferentes etnias, por ejemplo, una ciudad que tiene mayor cantidad de movilidad humana, también es una ciudad que tiene, por lo tanto, ¿sí? Encuentro de culturas diferenciadas. Así que la división política, aclarar cuál es el espacio territorial, si hacer ese diagnóstico en nuestro análisis etnográfico es fundamental, para además también relacionarle con los otros aspectos, ¿sí? De esta espacialidad, que es el tipo de población, que son las clases sociales, que es el género, el estado civil, la edad, ¿sí? Aquí les pongo el asunto etario, la etnia y la movilidad humana. También con respecto al espacio hay otro tipo de diagnóstico importante, que es el diagnóstico de infraestructura y servicios. Y esto lo que nos busca es que el etnógrafo, el trabajador social, el sociólogo, cuando busca comprender una comunidad y desde la categoría especialmente, ¿sí? Desde la categoría de la espacialidad, debe también intentar comprender cuáles son las infraestructuras y los servicios con los que cuenta la comunidad. Y aquí yo les pongo tres principales categorías, ¿no? Por un lado, los servicios básicos. Comprender que si la comunidad tiene luz, agua, vivienda, acceso a telecomunicaciones como el internet, ¿sí? Como la radio, la televisión, ¿sí? También el espacio para tratamiento de sus desechos, el uso de la basura, y eso también tiene muchísimo que ver con la designación y la división cultural del uso de los espacios. ¿Qué espacios están destinados
al tratamiento de la basura, por ejemplo, como basureros municipales, o qué espacios están destinados a las aguas servidas. Y eso también en una estrecha relación con los humanos, ¿sí? Con las etnias, con las clases sociales que pueden haber sido asignadas por relaciones históricas de exclusión y de diferenciación, de desigualdad, a vivir en ciertos espacios unos grupos humanos y otros en otros grupos humanos. Entonces, nos vamos a adelantar muchísimo hacia comprender cómo los servicios básicos también pueden estar, ¿sí? Esparcidos, repartidos en el espacio, y esto afecta sobre la vida de seres humanos y de grupos diferenciados que culturalmente pueden haber sido comprendidos, designados como grupos de menor categoría o como grupos de mayor categoría. Y eso se encuentra también dentro de la cultura de la comunidad, que luego se vuelve también una herramienta política y que puede influir en la decisión de la inversión pública y en la inversión y construcción de servicios básicos. Entonces podríamos pensar en ciudades como Guayaquil y podríamos darnos cuenta que la cultura puede haber asignado a ciertos grupos humanos cierta superioridad de clase, y por lo tanto, pues luego no es una mera coincidencia que sean esos grupos considerados desde la cultura como superiores, como importantes, los que tengan acceso a los servicios básicos, y aquellos grupos que desde la cultura son excluidos, entonces se encuentran con espacios, territorios asignados sin ningún servicio básico o con muy pocos de estos. Así también debemos tratar de comprender que en los espacios hay servicios de recreación, parques, canchas, espacios públicos y privados, acceso a cines, acceso a centros comerciales. ¿Cómo se define la asignación de estos espacios? También por un tema económico y por un tema cultural, por un tema histórico que ha construido ciertos territorios como privilegiados por sobre otros. Y también las instituciones necesarias para el goce de los derechos en general. Sí, considerar si existen las instituciones de gobierno, ministerios, direcciones distritales, instituciones de acceso a los derechos y a la justicia, acceso a la educación, de acceso a la salud. ¿Sí? Y una vez que hemos comprendido, ¿sí?, estos diagnósticos, lo que se propone al investigador etnográfico es la construcción de un mapa. Y este mapa lo que nos va a buscar es que logremos ubicar, ¿sí?, dentro de nuestro conocimiento, de nuestra investigación, dónde se encuentran, ¿sí?, todos estos servicios y dónde se encuentran ciertas características espaciales. Por ejemplo, definir los límites de acción de una cultura, definir los límites de la criminalidad en Manta, implica también un trabajo etnográfico muy fuerte para comprender dónde operan estos grupos. Definir los límites, por ejemplo, del trabajo sexual dentro de una comunidad nos lleva precisamente a saber, por ejemplo, las esferas, los lugares en los cuales estos grupos de trabajadoras y trabajadores sexuales ejercen la prostitución. Y eso nos lleva entonces a definir ciertos límites geográficos del territorio. Tenemos, por ejemplo, sectores como el sector de los bancos, del Banco de Guayaquil en Manta, y eso una investigación nos puede ayudar a mapear, ¿sí? Por lo tanto, construir un mapa de los límites de la comunidad y de los grupos sociales. Y además también hacer el análisis de esta ubicación geográfica en un mapa a partir de la etnia, la clase, la nacionalidad, del género. ¿Sí? ¿Dónde viven las personas? Por ejemplo, si hablamos de clase, las personas más pobres dentro de la comunidad, ¿sí?, están precisamente asignadas en unas partes, en unos territorios. ¿Sí? ¿Dónde viven, por ejemplo, las personas de nacionalidad extranjera o las personas de movilidad humana, los y las migrantes? ¿Sí? Podríamos ver en Manta, por ejemplo, el Palmar. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, es posible construir un mapa de ubicación geográfica de estos grupos humanos, de estos tipos de población, y que luego están también muy relacionados, y es necesario mostrarlo en el mapa, los servicios a los cuales pueden tener acceso. Como por ejemplo, ¿sí?, ciertos servicios se garantizan en ciertos sectores de la ciudad en donde viven justamente ciertos tipos de población y donde viven poblaciones migrantes, por ejemplo, ubicadas en el mapa de la ciudad, también nos encontramos con que es posible que tengamos escasez de servicios. Y lo mismo con las instituciones. Y además también, importantísimo en el proceso de mapeo, el mapeo de los conflictos.
Y esto es comprender que las culturas, a partir de sus diferencias en los territorios, en el espacio, desde la categoría de análisis de la espacialidad, también tienen conflictos, necesidades, ¿sí? Problemáticas diferenciadas. Y esto es que las problemáticas de Manta Beach, que las problemáticas de Manta 2000, no son las mismas problemáticas, ¿sí? Que el barrio La Pradera, que el barrio La Aurora, que el barrio, bueno, mal llamado Siete Puñaladas. Y entonces nos encontramos con que precisamente la cultura, los problemas sociales y los problemas también que son objetos de intervención social se encuentran ubicados geográficamente dentro del mapa de la comunidad en análisis. Y esto, por lo tanto, nos lleva a comprender algo, y es que no hay una gran diferencia entre las relaciones humanas y las relaciones espaciales, sino que son constantemente unificadas. Si las relaciones humanas se dan sobre espacios, sobre territorios, y por lo tanto es necesario comprender la espacialidad para avanzar hacia la comprensión de nuestras culturas. Muchas gracias.